buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos aquí en La Mira, quien les habla es Nicolás Menacho, y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, no sin antes agradecer, por supuesto, a la Coordinadora Republicana, al portal La Abeja, a VHTV, tu canal por Cable Más, Ves Cable, Conectados TV y las 39 operadoras de cable a nivel nacional. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo es que en realidad se maneja este nuevo sistema del Estado, REDAM, para básicamente solucionar este problema con las pensiones alimenticias, ¿no? De algunos padres que son deudores en cierta forma. Para ello hemos traído a la doctora Fiorella Jaimes. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias, Nicolás, por la invitación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Bueno, para empezar de lleno y para también que nos esclarezca un poco qué significa esto, porque primera vez que yo lo escucho, ¿qué significa REDAM exactamente? Bien, el REDAN es el registro de deudores alimentarios. Es decir, para yo poder señalar que existe un deudor alimentario, previamente debemos contar con un acta de conciliación o con una sentencia judicial. Ok, y a raíz de qué se ha promovido este nuevo sistema, esta nueva entidad? En vista que existen muchos padres o madres de familia que están incumpliendo la pensión de alimentos. Este incumplimiento, para poder ser inscrito, debe ser de 3 meses continuos o de forma aleatoria. Y ante ello vamos a poder solicitarlo mediante un formulario y que se ingresa de forma directa al Poder Judicial, es decir, los juzgados de paz letrados. Claro, doctora. Y en realidad, ¿con cuánto de deuda se puede inscribir a un padre deudor en la red en promedio, ¿no? Bien, vamos a partir desde la sentencia. Por ejemplo, si hablamos de un caso judicial. La pensión que se asignó es de 1.000 soles y este padre ha incumplido 3 meses continuos. Entonces ya tenemos una suma de 3.000 soles. Ello es lo que nosotros vamos a inscribir en vista que este padre no está pasando la pensión. O podríamos hablar también de forma aleatoria, que hace una sumatoria también de un monto que podría ser de 3.000 soles. En sí, no hay un monto mínimo ni hay un monto máximo. El detalle, ¿no? Es la sumatoria que se va a hacer mes a mes y por eso son 3 meses continuos o aleatorios. Claro, doctora. Y yo también me imagino que debe ser por un tema de estadísticas que la situación se ha alarmado y se ha, digamos, concertado esta nueva institución, esta nueva entidad. Más o menos usted tiene clara cuáles son los problemas que hay de fondo, digamos, para que esto exista, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, el Poder Judicial señala que al día tenemos 8 padres que no cumplen con la pensión de alimentos. Asimismo, en el año 2019 habían 794 personas inscritas. Al día de hoy, 2023, tenemos 3.073 personas inscritas. Este registro es como un infocor. Cuando uno quiere solicitar un préstamo, postular para un trabajo, va a emitirse ese certificado de deudor alimentario y por tanto, obviamente, eso le va a llevar consecuencias negativas porque no va a poder solicitar créditos o de repente no va a poder ser apto para un trabajo. Bien, entonces es por ello que así como se genera la inscripción, también podemos solicitar al Poder Judicial, una vez habiendo ya pagado esa deuda, que se haga el retiro y con ello se va a emitir otro certificado que ya no es deudor alimentario. Efectivamente. ¿Y cuáles son, digamos, las condiciones que debe tener un padre deudor para que este mismo tiempo sea admitido? Porque me imagino que deben haber ciertos mecanismos, ciertas pautas muy específicas que este sistema debe brindar, ¿no? Claro, cuando hablamos de un padre deudor, significa que está incumpliendo con la pensión de alimentos. Recordemos que esta pensión que se ha fijado previamente se ha hecho una evaluación sobre su capacidad económica y sobre el estado de necesidad del menor. Entonces, al no poder esta madre o este padre de familia salvaguardar ese estado de necesidad, porque, por ejemplo, nuestra pensión que se fijó de 1.000 soles se va incumpliendo mes a mes. Recordemos que este niño, su alimentación es diaria. Si está en una etapa escolar,
el tema de las loncheras. Si hablamos de una pensión educativa, también su colegio, entre otros conceptos más como salud y otros que son indispensables. Entonces, es por ello que el REDA ayuda, ¿bien? A que esté obligado deba cumplir ya con esta pensión, porque a veces pasa que sí, ¿no? Hay casos excepcionales donde padres que de repente perdieron el trabajo, no cuentan con ingresos en esos momentos, pero por eso hay que informar al juzgado o informar a la madre, en estos momentos no voy a poder cumplir, ¿no? El próximo mes voy a regularizar, ¿no? Esa es la idea. Y en todo caso, si hablamos ya de una situación crítica, existe el pedido de una reducción de alimentos. Bien, es cuando se ha visto afectada tu capacidad económica y ante eso tú pides al juez, ante una demanda, ¿no? Sabe, señor magistrado, ya no voy a poder cumplir con la pensión, entonces pido la reducción. Y estos son los medios probatorios, ¿no? Entonces, ante ello se va a cambiar, ya no sería de repente 1.000 soles, serían, por ejemplo, 600 soles, ¿no? De pensión. Es un ejemplo. Bien, entonces, esas son las situaciones que se deben de contemplar para que no se llegue a este registro, ¿no? Pero también existe el otro extremo, Nicolás, que son padres que realmente no quieren cumplir, dicen que vea cómo soluciona y encima pues no tienen de repente, se dan lujos, gastos, ¿no? Y entonces es por ello, ¿no? De que se toman acciones pero con el fin siempre de salvaguardar el interés superior de los niños. Claro, y en realidad, al mismo tiempo me gustaría saber, eh, digamos, si el hijo, o sea, si el niño en este caso, por ejemplo, solamente tiene un padre con vida o solamente es tutelado por uno solo, ¿no? Y este mismo, o sea, al mismo tiempo incumple, ¿no? Una pensión alimenticia y este niño es cuidado por otras personas. ¿El mecanismo es el mismo? Es decir, yo como de repente persona que me encargo de un niño desamparado que tiene un padre que no vela por él, también tengo la posibilidad de acceder, en este caso que no sea el padre directo de este niño. Eh, quiero entender tu pregunta si hablamos de una tercera persona que no es Sí, ni papá ni mamá, efectivamente. pero ahí para que el juzgado o por acta de conciliación se logre una pensión, tendría que ejercer la tenencia de hecho o la tenencia de derecho. Bien, entonces, solamente la obligación de pensión de alimentos se da de papá o de mamá, pero para que lo pueda solicitar una tercera persona, tendría que acreditarse ser un abuelo o ser un tío, ¿no? Ah, Por ejemplo, hablemos de un caso del fallecimiento de la madre. Ante el fallecimiento de la madre, el menor queda a cargo de sus abuelos maternos. Entonces, ellos son los que van a poder accionar y solicitar esta pensión de alimentos. Y solo así, ya el obligado, que sería el padre, va a tener que otorgar esta pensión a los abuelos y recordemos que lo van a representar solo hasta que cumpla la mayoría de edad. Posterior a la mayoría de edad, después de los 18 años, nuestra legislación peruana también contempla la pensión, ¿bien? Que es hasta los 28 años de edad, siempre y cuando se encuentre cursando estudios técnicos universitarios y asimismo estos sean con éxito, ¿bien? No significa pues vamos a apoyar a un hijo que desaprueba los cursos, repite los ciclos, no es así, ¿no? Solo es para estos hijos que están cumpliendo y se les va a dar esa oportunidad para que ellos también puedan tener las herramientas y poder trabajar más adelante. claro. ¿Y cuál sería el nivel de tolerancia de esa institución para aquellos padres que son o están inscritos en REDA, ¿no? Porque, claro, evidentemente un padre puede decidir pasar una pensión durante cierto tiempo, pero se puede desentender también. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las medidas que adopta esta entidad en aquellas situaciones? Bien, hablando específicamente del REDAC, es, como señalamos inicialmente, un registro, ¿bien? Donde va a quedar ya reportado como un Infocor. Sin embargo, que se genere más deuda, que hablemos, por ejemplo, de 1 año o 2 años que el padre no está cumpliendo con la pensión, ya ahí podemos primero plantear una propuesta de devengado. Bien, esta propuesta de vengado hacemos un periodo, por ejemplo, de 2 años,
y hacemos el cálculo de cuánto es lo que debe en ese tiempo. Bien, se le va a correr traslado en la vía civil y en la vía civil tiene la oportunidad este padre de pagar. Sin embargo, de no cumplir, de realizarse la pericia contable y ya emitirse un monto y este quedar aprobado, ya hablaríamos que se va a remitir a la etapa penal. Y al ser enviado a la vía penal, hablamos de la omisión de la asistencia familiar, que es el artículo 149 del Código Penal. Y al final esto es una deuda, ¿bien? La cual va a tener que pagarla en fiscalía o en su defecto ya en un juicio penal. Asimismo, Nicolás, es importante precisar de que esto puede también tener una pena efectiva, ¿bien? Hay casos en los cuales hay pena efectiva por el incumplimiento de la pensión de alimentos. Por ello es importante, si es que esté obligado se encuentra perjudicado de poder cumplir con la pensión, existen las alternativas que una de ellas es la reducción de alimentos. Claro, doctora. Y una cuestión más que todo para ir cerrando el tema, este, ¿qué garantías o qué diferencias hay en esta institución con otras que pueden haber existido antes, que también pretendían en cierta forma proteger a las poblaciones vulnerables, como son los niños, y también algunas madres, ¿no? Que se encuentran en esta situación, digamos, tan trágica de no poder pedirle al padre, o independientemente de si sea un padre o madre, de que vele por sus hijos también. ¿Cuáles son las diferencias muy concretas que existen entre antes y el ahora? Bien, el antes no había un registro. Estos padres acumulaban o estos obligados acumulaban deuda tras deuda y se hacían pues montos hasta impagables. Bien, entonces es por eso que sale el REDAN, que es este registro de deudores alimentarios, con el fin de salvaguardar, como precisamos, a los niños. Bien, y con ello ya a veces los padres, para no generarse como un infocor, porque es estar en rojo, no poder obtener préstamos o asimismo no poder trabajar porque obviamente te piden un certificado y tú vas a salir como un deudor alimentario. Entonces, ante esa situación es que ellos ya están optando ahora por pagar, por estar al día, por cumplir con las pensiones. Pero antes no teníamos esa herramienta y por tanto permitía que se acumulen pensiones tras pensiones y que al final pues los perjudicados directamente eran los niños. Efectivamente, bueno, es una situación que en realidad, gracias a Dios, ha encontrado alguna viabilidad legal para que estos niños puedan ser escuchados también, sobre todo aquellas madres, padres en general, que no pueden ver una salida ante esta situación también. Bueno, eso ha sido Así todo es. por hoy. Muchísimas gracias, doctora. No sé si quiere agregar algo más para una opinión personal, tal vez o un consejo para algunos padres, ¿no? Bien, mi consejo siempre va a ser que cuando hay una separación, deben de pensar siempre en sus hijos, porque ellos están en el medio de una situación donde ellos necesitan una alimentación, ¿no? Como decíamos, no solo es el alimento, es la salud, la recreación, la vestimenta. Todo ello es un conjunto, ¿no? Entonces, es importante poder cubrir este estado de necesidad, asimismo por la edad que ellos tienen, que son menores de edad y que todavía pues no pueden laborar, no pueden insertarse, ¿no? En el campo laboral y con ello no pueden generarse sus propios recursos. Entonces, ante esa situación es importante pensar primero en los hijos, cumplir con nuestras obligaciones, porque también tener un hijo es una obligación, ¿no? Y que entre los padres siempre exista mucho diálogo y mucha comunicación. Si es que hay un retraso, informar, porque solo así en la otra parte, el otro padre va a poder entender y de repente no generar este registro. Pero si ya hablamos de una situación donde definitivamente no es un mes, es 2 meses, es 3 meses y de forma sucesiva, eso sí, es muy importante, ¿no? Ya tomar acciones, herramientas que tenemos de forma legal y que son gratuitas porque no tienen un costo para poder hacer una inscripción. Bien, entonces ese sería mi consejo, Nicolás. Te agradezco mucho por el interés que ustedes tienen en los temas de derecho de familia que son muy importantes. Y bueno, también los felicito y esperamos poder aportar con cuando ustedes lo requieran y necesiten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Hasta otra oportunidad.
Gracias, muy buenas tardes. Tenemos 3.073 personas inscritas. Este registro es como un Infocor. Cuando uno quiere solicitar un préstamo, postular para un trabajo, va a emitirse ese certificado de deudor alimentario y por tanto, obviamente, eso le va a llevar consecuencias negativas porque no va a poder solicitar créditos o de repente no va a poder ser apto para un trabajo. Bien, entonces es por ello que así como se genera la inscripción, también podemos solicitar al Poder Judicial, una vez habiendo ya pagado esa deuda, que se haga el retiro y con ello se va a emitir otro certificado que ya no es deudor alimentario. Efectivamente. ¿Y cuáles son, digamos, las condiciones que debe tener un padre deudor para que este al mismo tiempo sea admitido? Porque me imagino que deben haber ciertos mecanismos, ciertas pautas muy específicas que este sistema debe brindar, ¿no? Claro, cuando hablamos de un padre deudor, significa que está incumpliendo con la pensión de alimentos. Recordemos que esta pensión que se ha fijado previamente se ha hecho una evaluación sobre su capacidad económica y sobre el estado de necesidad del menor. Entonces, al no poder esta madre o este padre de familia salvaguardar ese estado de necesidad, porque, por ejemplo, nuestra pensión que se fijó de 1.000 soles se va incumpliendo mes a mes. Recordemos que este niño, su alimentación es diaria. Tiene, si está en una etapa escolar, el tema de las loncheras. Si hablamos de una pensión educativa, también su colegio, entre otros conceptos más como salud y otros que son indispensables. Entonces, es por ello que el REDA ayuda, ¿bien? A que este obligado deba cumplir ya con esta pensión, porque a veces pasa que sí, ¿no? Hay casos excepcionales donde padres que de repente perdieron el trabajo, no cuentan con ingresos en esos momentos, pero por eso hay que informar al juzgado o informar a la madre, en estos momentos no voy a poder cumplir, ¿no? El próximo mes voy a regularizar, ¿no? Esa es la idea. Y en todo caso, si hablamos ya de una situación crítica, existe el pedido de una reducción de alimentos. Bien, es cuando se ha visto afectada tu capacidad económica y ante eso tú pides al juez, ante una demanda, ¿no? Sabe, señor magistrado, ya no voy a poder cumplir con la pensión, entonces pido la reducción. Y estos son los medios probatorios, ¿no? Entonces, ante ello se va a cambiar, ya no sería de repente 1.000 soles, serían, por ejemplo, 600 soles, ¿no? De pensión. Es un ejemplo. Bien, entonces, esas son las situaciones que se deben de contemplar para que no se llegue a este registro, ¿no? Pero también existe el otro extremo, Nicolás, que son padres que realmente no quieren cumplir, dicen que vea cómo soluciona y encima pues no tienen, de repente se dan lujos, gastos, ¿no? Y entonces es por ello, ¿no? De que se toman acciones, pero con el fin siempre de salvaguardar el interés superior de los niños. Claro, y en realidad, al mismo tiempo me gustaría saber, eh, digamos, si el hijo, o sea, si el niño en este caso, por ejemplo, solamente tiene un padre con vida o solamente es tutelado por uno solo, ¿no? Y este mismo, o sea, al mismo tiempo incumple, ¿no? Una pensión alimenticia y este niño es cuidado por otras personas. ¿El mecanismo es el mismo? Es decir, yo como de repente persona que me encargo de un niño desamparado que tiene un padre que no vela por él, también tengo la posibilidad de acceder, en este caso que no sea el padre directo de este niño. Eh, Quiero entender tu pregunta si hablamos de una tercera persona que no es Sí, ni papá ni mamá, efectivamente. pero ahí para que el juzgado o por acta de conciliación se logre una pensión, tendría que ejercer la tenencia de hecho o la tenencia de derecho. Bien, entonces, solamente la obligación de pensión de alimentos se da de papá o de mamá, pero para que lo pueda solicitar una tercera persona, tendría que acreditarse ser un abuelo o ser un tío, ¿no? Ah, Por ejemplo, hablemos de un caso del fallecimiento de la madre. Ante el fallecimiento de la madre, el menor queda a cargo de sus abuelos maternos.
Entonces, ellos son los que van a poder accionar y solicitar esta pensión de alimentos. Y solo así, ya el obligado, que sería el padre, va a tener que otorgar esta pensión a los abuelos y recordemos que lo van a representar solo hasta que cumpla la mayoría de edad. Posterior a la mayoría de edad, después de los 18 años, nuestra legislación peruana también contempla la pensión, ¿bien? Que es hasta los 28 años de edad, siempre y cuando se encuentre cursando estudios técnicos universitarios y asimismo estos sean con éxito, ¿bien? No significa pues vamos a apoyar a un hijo que desaprueba los cursos, repite los ciclos, no es así, ¿no? Solo es para estos hijos que están cumpliendo y se les va a dar esa oportunidad para que ellos también puedan tener las herramientas y poder trabajar más adelante. Claro. ¿Y cuál sería el nivel de tolerancia de esa institución para aquellos padres que son o están inscritos en REDA, ¿no? Porque, claro, evidentemente un padre puede decidir pasar una pensión durante cierto tiempo, pero se puede desentender también. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las medidas que adopta esta entidad en aquellas situaciones? Bien, hablando específicamente del REDAC, es como señalamos inicialmente un registro, ¿bien? Donde va a quedar ya reportado como un Infocor. Sin embargo, que se genere más deuda, que hablemos, por ejemplo, de un año o 2 años que el padre no está cumpliendo con la pensión, ya ahí podemos primero plantear una propuesta de devengado. Bien, esta propuesta de vengado hacemos un periodo, por ejemplo, de 2 años, y hacemos el cálculo de cuánto es lo que debe en ese tiempo. Bien, se le va a correr traslado en la vía civil y en la vía civil tiene la oportunidad este padre de pagar. Sin embargo, de no cumplir, de realizarse la pericia contable y ya emitirse un monto y este quedar aprobado, ya hablaríamos que se va a remitir a la etapa penal y al ser enviado a la vía penal, hablamos de la omisión de la asistencia familiar, que es el artículo 149 del Código Penal. Y al final esto es una deuda, ¿bien? La cual va a tener que pagarla en fiscalía o en su defecto ya en un juicio penal. Asimismo, Nicolás, es importante precisar de que esto puede también tener una pena efectiva, ¿bien? Hay casos en los cuales hay pena efectiva por el incumplimiento de la pensión de alimentos. Por ello es importante, si es que esté obligado se encuentra perjudicado de poder cumplir con la pensión, existen las alternativas que una de ellas es la reducción de alimentos. Claro, doctora. Y una cuestión, más que todo para ir cerrando el tema, este, ¿qué garantías o qué diferencias hay en esta institución con otras que pueden haber existido antes, que también pretendían en cierta forma proteger a las poblaciones vulnerables, como son los niños, y también algunas madres, ¿no? Que se encuentran en esta situación, digamos, tan trágica de no poder pedirle al padre, independientemente de si sea un padre o madre, de que vele por sus hijos también? ¿Cuáles son las diferencias muy concretas que existen entre antes y el ahora? Bien, el antes no había un registro. Estos padres acumulaban o estos obligados acumulaban deuda tras deuda y se hacían pues montos hasta impagables. Bien, entonces es por eso que sale el REDAN, que es este registro de deudores alimentarios, con el fin de salvaguardar, como precisamos, a los niños. Bien, y con ello ya a veces los padres, para no generarse como un infocor, porque es estar en rojo, no poder obtener préstamos o asimismo no poder trabajar porque obviamente te piden un certificado y tú vas a salir como un deudor alimentario. Entonces, ante esa situación es que ellos ya están optando ahora por pagar, por estar al día, por cumplir con las pensiones. Pero antes no teníamos esa herramienta y por tanto permitía que se acumulen pensiones tras pensiones y que al final pues los perjudicados directamente eran los niños. Efectivamente, bueno, es una situación que en realidad, gracias a Dios, ha encontrado alguna viabilidad legal para que estos niños puedan ser escuchados también, sobre todo aquellas madres, padres en general, que no pueden ver una salida ante esta situación también. Bueno, eso ha sido Así todo es. por hoy. Muchísimas gracias, doctora. No sé si quiere agregar algo más para una opinión personal, tal vez o un consejo para algunos padres, ¿no? Bien, mi consejo siempre va a ser que cuando hay una separación,
deben de pensar siempre en sus hijos, porque ellos están en el medio de una situación donde ellos necesitan una alimentación, ¿no? Como decíamos, no solo es el alimento, es la salud, la recreación, la vestimenta, todo ello es un conjunto, ¿no? Entonces, es importante poder cubrir este estado de necesidad, asimismo por la edad que ellos tienen, que son menores de edad y que todavía pues no pueden laborar, no pueden insertarse, ¿no? En el campo laboral y con ello no pueden generarse sus propios recursos. Entonces, ante esa situación es importante pensar primero en los hijos, cumplir con nuestras obligaciones, porque también tener un hijo es una obligación, ¿no? Y que entre los padres siempre exista mucho diálogo y mucha comunicación. Si es que hay un retraso, informar, porque solo así en la otra parte, el otro padre va a poder entender y de repente no generar este registro. Pero si ya hablamos de una situación donde definitivamente no es un mes, es 2 meses, es 3 meses y de forma sucesiva, eso sí, es muy importante, ¿no? Ya tomar acciones, herramientas que tenemos de forma legal y que son gratuitas porque no tienen un costo para poder hacer una inscripción. Bien, entonces ese sería mi consejo, Nicolás. Te agradezco mucho por el interés que ustedes tienen en los temas de derecho de familia que son muy importantes. Y bueno, también los felicito y esperamos poder aportar cuando ustedes lo requieran y necesiten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Hasta otra oportunidad. Gracias. Muy buenas tardes. Tenemos 3.073 personas inscritas. Este registro es como un infocor. Cuando uno quiere solicitar un préstamo, postular para un trabajo, va a emitirse ese certificado de deudor alimentario y por tanto, obviamente, eso le va a llevar consecuencias negativas porque no va a poder solicitar créditos o de repente no va a poder ser apto para un trabajo, ¿bien? Entonces, es por ello que así como se genera la inscripción, también podemos solicitar al Poder Judicial, una vez habiendo ya pagado esa deuda, que se haga el retiro y con ello se va a emitir otro certificado que ya no es deudor alimentario. Efectivamente. ¿Y cuáles son, digamos, las condiciones que debe tener un padre deudor para que este al mismo tiempo sea admitido? Porque me imagino que deben haber ciertos mecanismos, ciertas pautas muy específicas que este sistema debe brindar, ¿no? Claro, cuando hablamos de un padre deudor, significa que está incumpliendo con la pensión de alimentos. Recordemos que esta pensión que se ha fijado previamente se ha hecho una evaluación sobre su capacidad económica y sobre el estado de necesidad del menor. Entonces, al no poder esta madre o este padre de familia salvaguardar ese estado de necesidad, porque, por ejemplo, nuestra pensión que se fijó de 1.000 soles se va incumpliendo mes a mes. Recordemos que este niño, su alimentación es diaria. Tiene, si está en una etapa escolar, el tema de las loncheras. Si hablamos de una pensión educativa, también su colegio, entre otros conceptos más como salud y otros que son indispensables. Entonces, es por ello que el REDA ayuda, ¿bien? A que esté obligado deba cumplir ya con esta pensión, porque a veces pasa que sí, ¿no? Hay casos excepcionales donde padres que de repente perdieron el trabajo, no cuentan con ingresos en esos momentos, pero por eso hay que informar al juzgado o informar a la madre, en estos momentos no voy a poder cumplir, ¿no? El próximo mes voy a regularizar, ¿no? Esa es la idea. Y en todo caso, si hablamos ya de una situación crítica, existe el pedido de una reducción de alimentos. Bien, es cuando se ha visto afectada tu capacidad económica y ante eso tú pides al juez, ante una demanda, ¿no? Sabe, señor magistrado, ya no voy a poder cumplir con la pensión, entonces pido la reducción. Y estos son los medios probatorios, ¿no? Entonces, ante ello se va a cambiar, ya no sería de repente 1.000 soles, serían, por ejemplo, 600 soles, ¿no? De pensión. Es un ejemplo. Bien, entonces, esas son las situaciones que se deben de contemplar para que no se llegue a este registro, ¿no? Pero también existe el otro extremo, Nicolás, que son padres que realmente no quieren cumplir, dicen que vea cómo soluciona,
y encima pues no tienen de repente, se dan lujos, gastos, ¿no? Y entonces es por ello, ¿no? De que se toman acciones, pero con el fin siempre de salvaguardar el interés superior de los niños. Claro, y en realidad, al mismo tiempo me gustaría saber, eh, digamos, si el hijo, o sea, si el niño en este caso, por ejemplo, solamente tiene un padre con vida o solamente es tutelado por uno solo, ¿no? Y este mismo, o sea, al mismo tiempo incumple, ¿no? Una pensión alimenticia y este niño es cuidado por otras personas. ¿El mecanismo es el mismo? Es decir, yo como de repente persona que me encargo de un niño desamparado que tiene un padre que no vela por él, también tengo la posibilidad de acceder, en este caso que no sea el padre directo de este niño. Eh, quiero entender tu pregunta si hablamos de una tercera persona que no es Sí, ni papá ni mamá, efectivamente. pero ahí para que el juzgado o por acta de conciliación se logre una pensión, tendría que ejercer la tenencia de hecho o la tenencia de derecho. Bien. Entonces, solamente la obligación de pensión de alimentos se da de papá o de mamá, pero para que lo pueda solicitar una tercera persona, tendría que acreditarse ser un abuelo o ser un tío, ¿no? Ah, Por ejemplo, hablemos de un caso del fallecimiento de la madre. Ante el fallecimiento de la madre, el menor queda a cargo de sus abuelos maternos. Entonces, ellos son los que van a poder accionar y solicitar esta pensión de alimentos. Y solo así, ya el obligado, que sería el padre, va a tener que otorgar esta pensión a los abuelos y recordemos que lo van a representar solo hasta que cumpla la mayoría de edad. Posterior a la mayoría de edad, después de los 18 años, nuestra legislación peruana también contempla la pensión, ¿bien? Que es hasta los 28 años de edad, siempre y cuando se encuentre cursando estudios técnicos universitarios y asimismo estos sean con éxito, ¿bien? No significa pues vamos a apoyar a un hijo que desaprueba los cursos, repite los ciclos, no es así, ¿no? Solo es para estos hijos que están cumpliendo y se les va a dar esa oportunidad para que ellos también puedan tener las herramientas y poder trabajar más adelante. claro. ¿Y cuál sería el nivel de tolerancia de esa institución para aquellos padres que son o están inscritos en REDA, ¿no? Porque, claro, evidentemente un padre puede decidir pasar una pensión durante cierto tiempo, pero se puede desentender también. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las medidas que adopta esta entidad en aquellas situaciones? Bien, hablando específicamente del RENAC, es, como señalamos inicialmente, un registro, ¿bien? Donde va a quedar ya reportado como un Infocor. Sin embargo, que se genere más deuda, que hablemos, por ejemplo, de un año o 2 años que el padre no está cumpliendo con la pensión, ya ahí podemos primero plantear una propuesta de devengado. Bien, esta propuesta de vengado hacemos un periodo, por ejemplo, de 2 años, y hacemos el cálculo de cuánto es lo que debe en ese tiempo. Bien, se le va a correr traslado en la vía civil y en la vía civil tiene la oportunidad este padre de pagar. Sin embargo, de no cumplir, de realizarse la pericia contable y ya emitirse un monto y este quedar aprobado, ya hablaríamos que se va a remitir a la etapa penal y al ser enviado a la vía penal, hablamos de la omisión de la asistencia familiar, que es el artículo 149 del Código Penal. Y al final, esto es una deuda, ¿bien? La cual va a tener que pagarla en fiscalía o en su defecto ya en un juicio penal. Asimismo, Nicolás, es importante precisar de que esto puede también tener una pena efectiva, ¿bien? Hay casos en los cuales hay pena efectiva por el incumplimiento de la pensión de alimentos. Por ello es importante, si es que esté obligado se encuentra perjudicado de poder cumplir con la pensión, existen las alternativas que una de ellas es la reducción de alimentos. Claro, doctora. Y una cuestión más que todo para ir cerrando el tema, este, ¿qué garantías o qué diferencias hay en esta institución con otras que pueden haber existido antes, que también pretendían en cierta forma proteger
a las poblaciones vulnerables, como son los niños, y también algunas madres, ¿no? Que se encuentran en esta situación, digamos, tan trágica de no poder pedirle al padre, independientemente de si sea padre o madre, de que vele por sus hijos también. ¿Cuáles son las diferencias muy concretas que existen entre antes y el ahora? Bien, el antes no había un registro. Estos padres acumulaban o estos obligados acumulaban deuda tras deuda y se hacían pues montos hasta impagables. Bien, entonces es por eso que sale el REDAN, que es este registro de deudores alimentarios, con el fin de salvaguardar, como precisamos, a los niños. Bien, y con ello ya a veces los padres, para no generarse como un infocor, porque es estar en rojo, no poder obtener préstamos o asimismo no poder trabajar porque obviamente te piden un certificado y tú vas a salir como un deudor alimentario. Entonces, ante esa situación es que ellos ya están optando ahora por pagar, por estar al día, por cumplir con las pensiones. Pero antes no teníamos esa herramienta y por tanto permitía que se acumulen pensiones tras pensiones y que al final pues los perjudicados directamente eran los niños. Efectivamente, bueno, es una situación que en realidad, gracias a Dios, ha encontrado alguna viabilidad legal para que estos niños puedan ser escuchados también, sobre todo aquellas madres, padres en general, que no pueden ver una salida ante esta situación también. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, doctora. No sé si quiere agregar algo más para una opinión personal, tal vez o un consejo para algunos padres, ¿no? Bien, mi consejo siempre va a ser que cuando hay una separación, deben de pensar siempre en sus hijos, porque ellos están en el medio de una situación donde ellos necesitan una alimentación, ¿no? Como decíamos, no solo es el alimento, es la salud, la recreación, la vestimenta. Todo ello es un conjunto, ¿no? Entonces, es importante poder cubrir este estado de necesidad, asimismo por la edad que ellos tienen, que son menores de edad y que todavía pues no pueden laborar, no pueden insertarse, ¿no? En el campo laboral y con ello no pueden generarse sus propios recursos. Entonces, ante esa situación es importante pensar primero en los hijos, cumplir con nuestras obligaciones, porque también tener un hijo es una obligación, ¿no? Y que entre los padres siempre exista mucho diálogo y mucha comunicación. Si es que hay un retraso, informar, porque solo así en la otra parte, el otro padre va a poder entender y de repente no generar este registro. Pero si ya hablamos de una situación donde definitivamente no es un mes, es 2 meses, es 3 meses y de forma sucesiva, eso sí, es muy importante, ¿no? Ya tomar acciones, herramientas que tenemos de forma legal y que son gratuitas porque no tienen un costo para poder hacer una inscripción. Bien, entonces ese sería mi consejo, Nicolás. Te agradezco mucho por el interés que ustedes tienen en los temas de derecho de familia que son muy importantes. Y bueno, también los felicito y esperamos poder aportar con cuando ustedes lo requieran y necesiten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Hasta otra oportunidad.